Las empresas, digamos, Jogosa y Trevinca son empresas de ingeniería forestal y medioambiental. Después tenemos un consorcio de I+D+I, ¿vale? Y bueno, pues aquí estamos para intentar explicar un poquito todo lo que hacemos. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Íñigo Lizarralde, cofundador de Fora Forest Technologies. Es una empresa de innovación forestal y básicamente nos dedicamos a, entre otras cosas, pero principalmente a la evaluación de recursos forestales con tecnologías LIDAR y imágenes de satélite de elección, pero además también bueno, hacemos temas de carbono, de formación, de tecnología, algo de no maderables también. Bueno, entonces llevamos ahora cerca de 4 años desde que salimos y bueno, vamos a contar un poco más adelante pues nuestra experiencia y nuestra visión de cómo emprender. Bueno, yo soy el último, Jacobo Maldonado González, de la empresa Entorno Producciones y Estudios Ambientales, y vengo en nombre también de ASENFO, Asociación Nacional de Empresas Forestales. Yo os voy a hablar de intraemprendimiento, creo que es la palabra que se utiliza ahora para cuando en una empresa de ya muchos años, una microempresa en este caso, pues se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias, y os voy a hablar de algunas de los intentos de encontrar oportunidades que hemos hecho durante los últimos años, unos exitosamente y otros menos exitosamente. Nuestro ámbito de trabajo básicamente es la consultoría, los servicios de personal en educación ambiental y otro tipo de servicios, y el tema forestal, bueno, lo tocamos a través un poco del medio natural en temas de espacios naturales, ¿vale? Muchas gracias. Gracias por aceptar. Mi nombre es José Carlos, yo colaboro en Reforestamos México, que es una asociación civil que se dedica a crear diferentes iniciativas para asegurar los bosques y selvas que Latinoamérica necesita para su desarrollo. Vale. Entonces, lo primero que voy a comenzar va siendo como un contexto general, una presentación muy breve. ¿Quieren voltearse, sentarse? Como que, no sé, cómo están cómodos, estamos en confianza. Disculpen ahí los detalles técnicos. Vale. Vientos. Si hablo muy mexicano, me dicen para hacer correcciones. Bien, van sentando las bases primero del taller. ¿Qué es bioeconomía? Bueno, de acuerdo a la estrategia de bioeconomía española, encontramos como el conjunto de actividades económicas que utilizan como elementos fundamentales los recursos de origen biológico para producir alimentos y energía de soporte para el conjunto del sistema económico. Básicamente, utilizar los recursos biológicos precisamente para generar y para aliarse al sistema económico. Y esto es como muy importante porque finalmente se está viendo cómo es que desde los recursos naturales se está generando valor. Sin embargo, aunque para comenzar y para contextualizarnos, por lo menos desde nuestra experiencia, queremos diferenciar 3 conceptos muy importantes: el negocio, el emprendimiento y la empresa. ¿Cómo diferenciarlos? Tal vez en este contexto de aquí se utilicen indistintamente o se utilizan otras palabras. Sin embargo, es importante hacer las diferencias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo emprender para generar un negocio, que en este sentido lo que se busca es obtener ingresos económicos, generar la mayor ganancia posible, utilizar los recursos naturales y explotarlos. Ese es el sentido tradicional, por lo que mucha gente a veces no quiere emprender o no quiere hacer algo, porque en su mente está la cabeza de un negocio como una empresa que explota los recursos, que se los acaba y que por lo tanto no genera valor. Y sobre todo en el sector forestal, que es tan apasionado, pues el uso indiscriminado de los recursos pues es algo que choca en la mente y por lo tanto no se decide emprender. Está por la otra parte en lo que es el emprendedor, el emprendimiento. Busca generar un impacto social y ambiental, se mide por el alcance de los resultados y el aprovechamiento de los recursos, hablando no de explotación, sino de precisamente algo más sostenible. Sin embargo, el tema de emprendimiento, la debilidad que tiene es la parte económica, es decir, emprenden, hay buenas ideas, hay buenas causas, pero no se sostiene en el tiempo, no hay ingresos, no hay todo esto. Y pasamos al siguiente nivel, que es la empresa, donde obviamente hoy en día se utilizan muchos términos como empresa socialmente responsable y diferentes términos, pero nuestra idea de promoción de empresa tiene que ver con la sustentabilidad, sostenibilidad, el impacto que se genera, pero sí la generación de recursos, pero recursos económicos, sociales y ambientales. Entonces quise hacer como este contexto para diferenciar, porque muchas veces hay gente que quiere emprender,
Sin embargo, emprender no nada más tener una buena idea, sino generalmente, sino alcanzar el impacto de lo que se quiere pensar. Y hablando de emprendedores, sin embargo la gente, no sé, en España lo estuve revisando un poco más, de repente piensas que un emprendedor pues tiene una buena idea y va y el mundo se la va a aceptar y se acabó. Y entonces lo que estamos trabajando nosotros es construir el ecosistema de emprendimiento, es decir, todos esos elementos que tiene que haber para que los emprendedores sean exitosos. El primero de ellos es los emprendedores, es decir, sobre todo en las carreras forestales, en las carreras técnicas o incluso más sociales, no se forma a las personas en las habilidades emprendedoras, en lo que llamamos las soft skills, como las habilidades suaves, que por ejemplo la resiliencia, es decir, te fracasas y te levantas. Y eso es algo que un emprendedor tiene que tener bastante claro. La siguiente, ser creativo, cómo pensar nuevas soluciones. La tercera, trabajo en equipo. Generalmente el trabajo en equipo es muy difícil o no se fomenta tanto, más allá de que se haga una tarea en conjunto y cada quien hace su parte. Ser líderes, sobre todo ser guías. Los emprendedores les enseñan a otros a ser emprendedores. Entonces, en ese sentido, y hablando desde mi experiencia, en el sector forestal se enseña la parte técnica y se les enseña a ser obreros, a ser la mano de obra que opera en el campo y no ser los tomadores de decisiones. Entonces llega un momento en que los puestos directivos no son ocupados por los forestales porque no saben cómo liderar un equipo y entonces a la hora de liderar una empresa se complica bastante. El conocimiento técnico es muy relevante porque, a diferencia de otras carreras, conocer el bosque pues, requiere mucho trabajo y mucha pasión. Sin embargo, cómo ser innovador en el sector forestal requiere un punto muy importante. Y les decía, hablando de mi experiencia, los forestales piensan que solamente es el árbol y la madera lo que hace un forestal. Y entonces cuando alguien propone soluciones tecnológicas o que tienen que ver con la fauna o los viveros o otro tipo de elementos del bosque, no son aceptados. Y en nuestro caso, por ejemplo, hay muchos jóvenes que quieren emprender en cosas nuevas, pero sus docentes, sus maestros, profesores, el mismo sector forestal le dice, eso no es de forestales. Y por lo tanto la innovación se centra solamente en, no hay innovación, así como tal. En el ecosistema de emprendimiento, hablando de otros elementos que son muy importantes, es la comunidad de emprendedores, es decir, cómo se comunican estos emprendedores, cómo se comparten, cuáles son los espacios que hay. En México existen redes de emprendimiento muy grandes, sin embargo en el sector forestal no se viven, no se existen. En el caso de aquí hay redes, pero finalmente los temas verdes son más relacionados al tema de agua, de reciclaje, de las ciudades y no tanto al tema forestal. Emprender en el sector forestal es algo que no se ve comúnmente. La tercera, el entrenamiento. Las empresas es equivocarse y volver a intentarlo y hacerlo. En ese sentido es importante porque cuántas incubadoras de empresas existen, pero sobre todo que estén enfocadas al tema forestal. Suena muy redundante, pero no es lo mismo una empresa que tiene un producto agrícola o pecuario donde los ciclos son más cortos a un tema forestal. La cuarta, el fondeo, los recursos. Siempre en ese sentido nosotros, por ejemplo, estamos fomentando que haya recursos para los emprendedores, desde capital semilla hasta aceleramiento e inversión. Entonces es importante ir construyendo todos estos elementos del ecosistema. El siguiente punto, la política pública. Es decir, las empresas forestales no queremos que estén bajo un régimen de no pagar impuestos o cosas así, pero sí queremos que tengan salvedades y que se consideren. Entonces estamos trabajando precisamente en ese sentido. Y finalmente, la celebración de éxitos y fracasos. Es importante que los emprendedores celebren sus éxitos, sí, pero también sus fracasos. En México hay algo que se llama Fuck Up Nights, espero que no suene muy fuerte, pero bueno, en estas noches la gente va y simplemente narran lo que han fracasado. Entonces los emprendedores narran sus fracasos precisamente para motivar a otros a que se vale equivocarse, pues se vale levantarse también. En esta foto ustedes pueden observar, son unos jóvenes de más o menos entre 18, 16, 17 años que ganaron un premio en México que nosotros tenemos y en ese año recibieron apoyo por parte del gobernador de su estado y es un elemento muy importante porque entonces el gobierno apoyando a los jóvenes forestales en un emprendimiento en una zona árida de México, entonces es como bastante relevante.
Finalmente, les platico, nosotros tenemos una iniciativa que se llama Joven Emprendedor Forestal y lo que hacemos es visitar a los jóvenes estudiantes de carreras forestales en toda Latinoamérica. En Latinoamérica existen 100 escuelas donde tú puedes estudiar la carrera de ingeniero forestal. Actualmente en nuestra región hay entre 5,000 a 8,000 estudiantes de ingeniería forestal, lo cual es, de repente la gente dice, es que son muchos, y ayer estaba escuchando una conversación de que dicen, no me acuerdo en qué país, decían 20 forestales al año son suficientes para atender las necesidades del país. Y yo digo, bueno, sí, son suficientes cuando los forestales no innovan, cuando quieren hacer lo mismo de siempre, pero la carrera forestal tiene mucho potencial y más allá de verlo como poca competencia para elegir la carrera, deberíamos de explorar otros espacios y otros ámbitos y hacer que liderar precisamente. Joven Emprendedor Forestal está dirigido precisamente a estos jóvenes de zonas rurales. El 80% de los jóvenes que estudian la carrera forestal en Latinoamérica vienen de zonas rurales y en el caso de México el 40% son hijos de dueños de bosques, porque en la tenencia de la tierra en México permite a la gente que vive en esos bosques que sean dueños. Entonces es muy importante para nosotros fomentar este espíritu emprendedor, este esquema, y estos jóvenes en esta foto pueden observar a los de Chile y a los de Veracruz. La iniciativa comenzó hace 4 años, los primeros 2 años fue en México y los últimos 2 es para toda Latinoamérica. Y aunque los bosques en Latinoamérica son increíblemente diferentes por obvias razones, así como en España los del norte y los del sur, hemos encontrado que el tema de emprendimiento, todos los países están igual, por lo menos en Latinoamérica, y entonces eso quiere decir que nuestra propuesta de emprendimiento puede ser muy útil y tal vez esperemos que en el futuro en España también sea útil, ¿vale? Y entonces pues muchas gracias. Ahí están mis datos y ahí está Reforestamos. Bien. Ahora vamos a comenzar con las presentaciones. Al final de las presentaciones va a haber una ronda de preguntas, todo esto para que vayamos siguiendo el trabajo. Entonces vamos a preparar tu presentación. ¿Cuál es? Es esta. No. Sí. Yo me quedo aquí. Si quieres, pásate. Hola, buenos días a todos. De nuevo, bueno, dentro del taller de Bioeconomía Forestal y Emprendimiento, pues os voy a contar un poquito mi experiencia. He sido un poco escueto en la documentación que he presentado porque la verdad es que teníamos poco tiempo. Pasa, por favor. Bien. Siempre suelo poner una charla o una cita de Kenneth Boulding en el que crea que los recursos pueden ser aprovechados de forma infinita en un mundo finito, o está loco o es un economista, no por meterme con los economistas. Pero sí que es así, puesto que el papel se lo come todo. Bien, lo que entiendo por economía creo que es fundamental, referido al tema de los bosques, el concepto de humanizar los bosques de forma sostenible, y creo fehacientemente, en base a nuestra experiencia, que el sector forestal es el motor económico del siglo XXI, para las generaciones venideras, para las que estamos ahora e incluso puede ser que para las pasadas. Bien, dentro de este motor económico os he puesto unos ejemplos. El primero es que creo que el tema de lo que es la bioeconomía en sí debe estar basada en que los recursos biológicos deben sustituir a los derivados del petróleo, ¿vale? Que las energías alternativas son fundamentales, la solar, la eólica, la fotovoltaica y la hidroeléctrica. Creo que es fundamental el tema de los bioplásticos como sustitutos de los plásticos derivados del petróleo. La ganadería, que es fundamental a efectos de las emisiones de carbono. Esto no se ve en muchos sitios ni se habla, pero la ganadería es responsable aproximadamente del 15% de las emisiones de carbono en el mundo, ¿vale? Lo que pasa es que necesitamos comer hamburguesas y necesitamos comer filetes, ¿correcto? Es complicado llegar a un equilibrio en ese tema. Y después el tema de los biodiesel a partir del residuo de fibras forestales. Bien, aquí lo que os quería poner era un ejemplo que hay en Finlandia, ¿vale? En Finlandia se ha creado como ejemplo de economía circular una producción de biodiesel como alternativa al biodiesel que se ha creado en las grandes plantaciones de Sudamérica y que ha ocasionado deforestaciones de forma masiva dentro de lo que es el bosque forestal. Bueno, en Finlandia hay unos alemanes que han hecho una patente para conseguir un derivado a partir de la madera de líquido que se está probando en la fábrica Volkswagen y en la fábrica Volvo. A partir del bosque obtenemos madera, de la madera proceso industrial, fibras forestales, tejido papel
Y los residuos de este proceso, mediante un proceso industrial, dan lugar a biodiesel sin deforestación por tales de grandes superficies. Bueno, este es un ejemplo de economía circular eficiente o de bioeconomía, que es lo que está basado prácticamente este congreso. Bueno, yo pertenezco a un conjunto de mercantiles, la originaria es Jogosa Obras y Servicios, después creamos Trevinca. No quiero que me interpretéis como que os vengo a contar el tema de... pero sí quiero que me sigáis el hilo de esto. Posteriormente creamos Oeste Ingeniería. Y una cosa muy bonita que le contaba antes a Beatriz, que fue la capacidad de reunir a un equipo humano y técnico durante 1 año y medio en un proyecto de investigación, Coinvestiga. Hace 4 años nos juntamos en la feria de Don Benito, ¿vale?, de FEVAL, que es una feria agrícola. Nosotros presentábamos allí un pequeño apartado de ingeniería forestal y medioambiental, con la asociación Estrefor de Empresas Forestales y Medioambientales, y allí decidimos que no podíamos seguir con la tónica del sota, caballo y rey, o sea, no podíamos continuar siendo empresas de ingeniería forestal y medioambiental de servicios y obras, ¿vale? Bien, un grupo de locos nos juntamos allí y decidimos montar el Consorcio de Investigación, Desarrollo y Experimentación CIDES, ¿vale?, que está radicado aquí en Plasencia. Somos 5 empresas. Y uno de los primeros proyectos con los cuales conseguimos desarrollar esa capacidad humana y técnica fue el proyecto Prateco, ¿vale?, que fue una opción de recolección de leguminosas pratenses como alternativas a las semillas y a la maquinaria australiana, ¿vale? Bien, desarrollamos un sistema de trilla durante 1 año, 9 meses en aquel momento, porque bueno, la burocracia hizo que se redujeran los tiempos, ¿vale? Y ahora lo hemos patentado. Lo que le transmití antes a Beatriz de la Parra era que habíamos conseguido unir un conjunto de empresas bajo el concepto de emprendimiento que éramos competencia. Eso fue fundamental. 5 empresas que antes nos peleábamos en los concursos por las bajas y por todas las cosas, digamos, del estándar diario de funcionamiento. Cuidado, que es importante, porque tenemos que tener claro que las empresas funcionan bajo el concepto económico. O sea, las inversiones deben de tener un retorno porque si no, no funcionan. Pues conseguimos unirnos, ingenieros industriales, ingenieros forestales, economistas, técnicos de medio ambiente, empresariales, la Escuela de Ingenieros Industriales de Badajoz, CETAE, CICIT, y bueno, pues llegamos a la patente que ahora mismo tenemos ya en funcionamiento. A partir de ahí también desarrollamos el proyecto MyForest, que es un sistema de monitorización de patologías en la dehesa, ¿vale? Es una app que tenemos bajo el sistema Android. Ahora la vamos a adaptar, puesto que hemos sido elegidos el conjunto de CIDES con algunos grupos de investigación regionales en los grupos operativos de la resina y del corcho, a nivel nacional en el del corcho, y lo que vamos a intentar es monitorizar un poco lo que han sido las producciones de las forestaciones de los últimos 20 años, ¿vale?, y que ahora están entrando ya en producción algunas, ¿vale? Bueno, aparte de este ejemplo que os ponía aquí como un ejemplo de economía circular, si hubiera habido más gente, pero os lo transmito a vosotros igual, que toda la gente debe animarse, que el sistema tradicional de creación de empresas forestales y medioambientales bajo el arraigo, digamos, de ingeniería, debe dar un cambio a la investigación, desarrollo y sobre todo lo que hablaba Íñigo, a la innovación, puesto que esa inversión en I+D debe verse representada en un retorno, ¿vale?, bajo el concepto de creación de productos que sirvan para la sociedad. No os voy a aburrir mucho más porque podría extenderme aquí de forma infinita, pero tenemos un tiempo finito de 10 minutos, así que muchísimas gracias por haberme escuchado. Bien, muchas gracias. Entonces, ahora le vamos a pedir a Beatriz que nos dirija su presentación. No, pone FM corto este. Sí. Bueno, que es largo. Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por venir
aquí no, que somos pequeños pero intensos, y quién sabe que a partir de este taller pues vuelva a surgir, ¿no?, nuevos contactos, nuevas sinergias, y muchas veces cuando hay multitud pues la gente no dinamiza, y yo creo que esto es una buena posibilidad para los que estamos aquí. No sé si voy a contar lo que está ahí escrito, porque yo creo que al final vas cambiando las cosas. Entonces, para mí, un día como hoy, estar aquí, pues supone mucho, porque un día, pasa si quieres la hoja, fui emprendedora, y yo, junto con otro equipo, ¿no?, de personas que estábamos entusiasmadas, ilusionadas por crear nuestro proyecto y por crear nuestro sueño. A día de hoy, pues después de 8 años, que hace 8 años participamos en el 5º Congreso Forestal Nacional, que es donde dimos el pistoletazo, pues permite estar aquí con vosotros y poderos contar nuestra oportunidad de qué es emprender. Ahí lo vais diciendo, ¿no? Emprender es mucho, primero tenéis una idea, esa idea, no, vete pasando, sí, porque si no me voy a quedar ahí parada. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Lo más importante, como decía antes también José, hay que tener una idea brillante, pero esa idea tiene unos matices. Entonces, cuando sales de la universidad, pues vas con la cabeza grillada, tienes muchas cosas, muchas ilusiones, pero esa idea hay que materializarla y hay que convertirla en una realidad. Y ya no solo es emprender, sino, como bien has dicho antes, que ese emprendimiento sea constante. Y es una cosa que yo creo que durante 8 años nos ha dado tiempo a emprender, pero también a madurar, a aprender mucho y a caer y a levantarse, y no nos han enseñado muchas veces a levantarnos, y creo que es una cosa muy importante que en las carreras nos deben de enseñar. Nos podemos caer, pero también nos podemos levantar. Entonces ahí está, ¿no? Emprender, bueno, pues solo aquellos que se atreven a arriesgar mucho pueden lograr mucho, y lo más difícil es decidir que dices, voy a dar el paso, ¿no? Por lo menos en mi caso, eso de que voy, no voy, funcionará, no funcionará. Esta foto me gustó encontrarla en internet porque realmente es verdad, y es la realidad de que están todas estas cosas de moda, de la zona de confort, y que hay que salirse de la zona de confort, pero es verdad. O sea, estamos en nuestra forma de confort, todos vamos buscando seguridad, que alguien nos contrate y que nos pague bien, pero yo creo que si tienes ahí un espíritu de dentro que te produce más cosas, pues hay que dar el empujón, por lo menos para aprender, aunque luego al final decidas ser funcionario o decidas pasar a otra empresa. Pero yo creo que es importante para conseguir tus sueños y para crecer cada día. Bueno, y ahora volvemos a la realidad, volvemos a ECM y cómo salió esto. Si me largo, pues me lo dices. Pero yo creo que es importante saber dónde empezó. Y nosotros empezamos pues hace 8 años, 3 compañeros de la escuela, muy endogámicos, que somos los forestales, y creo que hay que cambiar eso, porque es importante crear un grupo multidisciplinar de verdad, pero ahí lo montamos en su momento. En la cocina de lo que era mi casa, pues con varias cervezas, dándole vueltas a la cabeza de cómo pensar que podíamos hacer algo que no fuera lo que nos han enseñado en la universidad, sino que intentar ser un poco más prácticos. Yo en parte me salí un poco de la universidad, estaba haciendo el doctorado y la tesis, pero veía que ahí faltaba un poco de más energía y decir, vale, esto está muy bien, pero ¿dónde está la parte práctica? ¿Dónde está la rentabilidad? ¿Dónde está el que hagamos horas y horas? Pero esas horas se tienen que luego ver en un papel, ese contable que también he aprendido a leer un papel contable, cosa que en la carrera tampoco me enseñan. Y eso es lo más importante, ¿no? Porque creas una idea, es maravillosa, la montas, pero esa tiene que funcionar. Y bueno, pues teníamos algo en común, nos gustaba la investigación, hemos sido profesores asociados de la universidad, o sea, siempre estamos pegados ahí a la Universidad de Valladolid, sobre todo, que es con la que hemos nacido, y ha hecho que al final montáramos una empresa de base tecnológica. Bueno, en nuestro caso y en ese momento, antes también lo hablábamos, pues lo de emprender es una palabra que está de moda, parece ser que ahora van cambiando esas palabras, ¿no? Ahora parece ser que es la innovación o algo, la parte social. Entonces, ¿cómo empezó ECM hace 8 años? Bueno, pues yo creo que empezaba el pistoletazo de ayudar a la gente a emprender y empezaron a salir distintos programas y distintas formas de cómo emprender. Y formamos parte de los primeros planes TQE, el primer programa de emprendimiento que había en la Universidad de Valladolid. Gracias a Juan Andrés Olea de Rueda, que no sé si de aquí los conocéis todos, pero bueno, para mí es mi impulsor en el mundo de las setas. Pues dijo, oye, vete a esta charla que hay, un día como vosotros hoy aquí. ¿Por qué habéis venido aquí? Pues nadie lo sabe. Habéis venido, a lo mejor no sabíais qué hacer y habéis venido aquí. Bueno, pues a lo mejor habéis caído y dentro de 4 años os acordaréis de nosotros y diréis, mira, esos que pringaos, pero algo tenían razón.
Y bueno, ahí pudimos participar, gracias a ese programa, pues nos ayudaron a empujar y a decir, oye, que estamos aquí en el mundo, que somos unos tíos muy cañeros y que creer en nosotros. Porque claro, tú acabas de empezar y dices, estos pringados, ¿qué van a contar de la vida? Bueno, pues ahí hay que empujar y decir, oye, que yo también valgo, que tengo una idea brillante o parecida a las de otros, pero que soy muy buena. Entonces, bueno, pues ahí pudimos presentarnos en el 5º Congreso Forestal Nacional en Ávila, en mi tierra, y ese día, o sea, yo me acuerdo perfectamente de ese momento de llegar con Rodrigo, que es el que organiza esto, y digo, que hemos montado la empresa, Entonces, ese momento, pues es muy maravilloso. Luego también es verdad que los caminos a veces son largos, hay piedras por el camino y creo que es lo que hay que aprender a manejar. Y aquí está, bueno, aquí está esa fase inicial. De hecho, ahí sí que llevamos nuestra página, esta es nuestra página web de hace 8 años, que sigue siendo la actual y que espero que en breve podéis ver una nueva ECM. De hecho, ya casi está a punto de ser esa nueva ECM. Pero ahí estaba nuestra idea de negocio, la que fuimos desarrollando, y teníamos claro 4 sectores. ECM se montó porque 2 de los que formamos parte del equipo siempre habíamos trabajado con la micología, y creíamos que las setas tienen mucho potencial, y ya no solo en se comen o no se comen, sino que están en la naturaleza, forman parte de los bosques, interaccionan con los árboles, la medicina está ahí puntera con el tema de las setas, o sea, hay tanta diversidad que se puede trabajar con las setas que estábamos apasionados y enamorados de los hongos. Y es uno de los campos en los que más hemos trabajado, en los que más queremos seguir trabajando y en los que espero que sigamos trabajando. Bueno, y esas 4, y aquí está un poco pues esa trayectoria que al final pues los caminos son difíciles, no es fácil ser emprendedor y mantener ese emprendimiento, pero a veces de repente pues te llegan cositas que te animan a seguir adelante. Yo creo que de todos esos, el más y mejor premio de todos ha sido el del Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. Tengo que decir que lo de ser mujer pues tiene un punto y a veces es difícil en el sector forestal. Pero hay que seguir peleando para estar al mismo nivel y me alegro de formar parte de esta mesa. Y ahí, pues gracias a mí, en este caso, que esto ya es lo de, ¿cómo se llama?, discriminación positiva o negación, ¿no? Pues en ese momento tuve la suerte de ser mujer y tuvimos el premio de innovación de mujeres rurales, que el dinero a veces no es importante el premio, pero en ese caso pues estás empezando, no tienes dinero, no hay liquidez, cobras lo que cobras, tiras del paro, o sea, un montón de problemas que el emprender sí que también lo tiene y que es la realidad, pues ahí nos dieron 25.000 euros. Fueron nuestros grandes beneficios contables de ese año y fue maravilloso. Bueno, es muy importante cuando montas una empresa seguir teniendo contactos, formando red, crear distintas vinculaciones y nosotros pues poquito a poco, claro, antes de montar la empresa ya habíamos trabajado para otras entidades, teníamos un poco de experiencia, ¿no? Y es importante seguir manteniéndolo, contactar con la gente, hacer grupos para realmente hacer fuerza y que la gente te vaya conociendo. Bueno, ahí son cosas que hemos ido haciendo en nuestro camino, que son pues, pequeñas publicaciones. Hay una cosa que es importante, como os decía, cuando tú emprendes, pues nadie te conoce, a no ser que ya seas un macro crack o que, no sé, o de estos que son punteros, de repente salen ahí y se hacen exitosos, ¿no? De estos que salen en los canales y de repente se hacen famosos y dices, pero ¿cómo lo ha hecho tan fácil? Bueno, pues los demás tenemos que recorrer un camino más largo y a veces pues los medios de prensa, la radio, la tele, pues poco a poco pues te va conociendo gente, ¿no? En el caso de Jaime, que es mi compañero, mi socio y el que nos hemos guiado desde el principio, pues muchas veces le digo, pero tío, si es que eres famoso, estás ahí en la tele todos los días. Bueno, pues ha costado estar, pero al final pues ahora ya la gente le llama porque es un crack. Bueno, pues ahí son cosas de las que trabajamos, ¿no? La micología, la gestión forestal, otros recursos forestales, somos ingeniería. Creemos en el I+D+I y sobre todo en el I, como va a contar Íñigo ahora, creo. Y aquí está parte de ese proceso del esfuerzo. O sea, una empresa tiene un problema. Yo a veces discuto con Felipe Bravo o con los de las universidades, que es, venga, hombre, vea, pero venga, que esto es muy interesante, que es muy bonito. Digo, sí, es muy bonito, pero ¿me salen las cuentas? ¿Me salen las cuentas trabajar 100 horas y solo voy a cobrar 25? Sí, yo estoy ilusionada, pero es que detrás de mí hay mucha gente que tengo que mantener y que al final de mes tengo que pagar una nómina. Entonces, investigar, desarrollar e innovar en el mundo empresario y sobre todo cuando eres una pyme y no eres una macroempresa donde tienes un departamento exclusivo de inversión
solo a mejorar tu estado como emprendedor es difícil, pero se puede y ahí estamos, orgullosos de participar ahora en 3 proyectos europeos, dentro del antiguo marco, el 7º programa marco y el Horizonte 2020, y ahora pues va a entrar un compañero que andará por ahí, que acaba de entrar en ECM para hacer un doctorado industrial para trabajar en el tema de Big Data agroforestal. O sea que ha habido bastantes cambios en 8 años, ha habido muchos cambios, muchas subidas, muchas bajadas. Bueno, creo que eso es importante, ¿no? Y es una cosa que nos deberían de enseñar. Tienes una idea ilusionante, emprendes, hay muchos, ahora la gente pues tiene una idea brillante, vas a un programa, a un concurso, te dan el premio y ya emprendes, pero te puedes caer. Y entonces en ese proceso es importante que hay que adaptarse al cambio. Van a pasar un montón de cosas personales, profesionales, emocionales, de la vida, las crisis mundiales, o sea, hay tantas cosas que te van a afectar a la hora de seguir trabajando que es duro el seguir, ¿no? Y por eso luego de repente te da la cosa y dices, ¡joder! ¿Por qué no me he hecho funcionaria? Porque me ha pasado muchas veces. Y bueno, nosotros tuvimos nuestra crisis, hemos tenido una crisis existencial de decir esto no nos da la vida, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces hay que hacer tranquilidad, no pasa nada, podemos fracasar, no pasa nada, no nos vamos a morir y volver a empezar un poco como de nuevo. No empiezas de nuevo porque ya tienes mucha experiencia y has aprendido muchas cosas, pero sí que tienes que volver a dar la vuelta, tener la mente abierta, salir otra vez de la zona de confort y decir, venga, voy a buscar nuevos valores, la proyección de la empresa, quién somos, qué ha pasado, es importante hacerlo y después, o sea, nosotros llevamos 2 años muy duros, porque han sido duros, pero hoy estoy contenta de estar aquí y poder decir ahora que hemos aumentado nuestro equipo. A veces las cosas no funcionan, a veces las personas van por diferentes caminos y hay que aceptar que la gente decide ir por otro lado. Cuesta mucho, lo aceptas y entonces dices, pues voy a buscar un nuevo camino y un nuevo equipo. Aquí está el nuevo equipo, a pie hay otros que pone otros apoyos, que hay mucha gente que está detrás de nosotros acompañándonos, pero esta va a ser un poco la plantilla actual de ECM, que espero que dure un poquito para seguir manteniendo mi zona de confort un poco a gusto y que esté ahí. Hay un problema de esta plantilla y yo creo que es una de las cosas que a vosotros os puede interesar, ¿no? O sea, como os he dicho, somos muy endogámicos. Aquí todos venimos del mundo forestal puro y duro y creo que cuando montas una empresa, o bien montas tu empresa forestal y te unes con otras entidades, con otros perfiles, o bien montas un equipo multidisciplinar, pero de verdad, o sea, lo que decías antes de industriales, de, yo qué sé, pues de otras áreas, que no, economistas, o sea, me encantaría tener un economista a mi lado todo el día, para eso ya ahora estoy yo, pero seguro que él sabe bastante más. Entonces yo creo que es importante crear esos equipos un poco más disciplinares, pero independientemente de eso, lo que estamos haciendo ahora es, cada uno de nosotros se dedica a una sección o una temática. Y bueno, pues eso, un poco nuestra nueva apuesta, la sostenibilidad, el conocimiento de la experiencia técnica, un trabajo. Me gustó ver esta foto y aquí la he puesto, ¿no? Quien sobrevive no es el más fuerte ni el más inteligente, sino es el que se adapta mejor al cambio. Yo creo que he aprendido mucho de eso, a mí me ha costado mucho por muchas circunstancias, pero creo que es verdad. Lo más importante de esta vida es seguir aprendiendo y cambiando el cambio climático, pero continuo, o sea, no olvidarlo, porque va a permitir que podamos estar ahí. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Como el resto de personas que yo creo que una vez que emprendes, das el paso y dices, uy, pues si no pasa nada, si no hay ningún problema, ¿no? Bueno, pues una vez que emprendes, te entran más ganas de crear más cosas, no puedes parar, o sea, en el mundo forestal somos muy pequeños, somos los que menos dinero tenemos, la gente no sabe lo que puede, las posibilidades que tiene el mundo forestal o el medio ambiente, entonces dices, pues tengo que crear más cosas, porque aquí esto no me da dinero, a mí me encanta hacer lo que hago, pero no da dinero, y vas pensando y creando nuevas cosas. Entonces, ha permitido que formemos parte, que nos diversificar y formar parte de nuevas entidades, de nuevas empresas, de nuevos proyectos emprendedores. Empezó ECM como Ingeniería Medioambiental, pasa si quieres. Al siguiente año fuimos locos y dijimos, aquí estamos trabajando con las setas, pero necesitamos algo más. Entonces montamos un laboratorio, biotecnología forestal aplicada, que aquí hay un compañero que sabe bien porque ha participado, participa y forma parte también de ese proyecto de laboratorio, donde tenemos nuestros hongos. Formamos parte de otra empresa que ya no tiene nada que ver con el mundo forestal, me alegro por ello, pero sí que tiene que ver algo con la raíz, y la raíz es que a través de los recursos naturales, que es el aloe vera y las setas, pues hace complementos alimenticios y produce ahora elementos para agroalimentarios,
hamburguesas con aloe vera, jugos de aloe vera. Entonces, bueno, estamos todos incipientes, todos estamos con los números ahí, pero empieza ya a salir para adelante. Y la última de las empresas en las que hemos formado parte de este proyecto es Trucboss, que es una plataforma online donde vendemos trufa fresca, trufa negra, en 24 horas al usuario final. Entonces, bueno, son pequeños proyectos, son pequeñas ideas que tienes que buscar de qué manera. O sea, el objetivo de mi compañero de Jaime, que es muy así hacia adelante, de hecho que vamos a ser a nivel mundial los ahí con el mundo de la trufa, así que algún día pues estaremos en México contando nuestro proyecto internacional. Y bueno, ya por último, ¿no? Y un poco de reflexión, pues futuro, yo creo que es necesario emprender, yo creo que te da vida, yo creo que es importante. Ahí hay muchas cosas que en la cabeza tienes, optimismo, inversión, hay que tener cuidado, pero hay que hacerlo, mucho trabajo, pero luego tienes tu satisfacción. No hay que tener miedo al fracaso y es importante formar ese equipo humano. Yo creo que a día de hoy ves que para mí una de las cosas más importantes es el equipo humano. Tenéis muchas formas ahora de emprender, o sea, emprender es fácil. Lo difícil es mantenerse, ¿no? Y hay muchas formas y cada vez hay más, somos la moda, entonces hay que aprovechar la moda, porque es la moda, entonces que si te dan líneas, que si te ayudan, que si tal, pues hay que aprovechar. Hay esas ventajas de emprender, hay varias ventajas, ¿no? para emprender, pero como os decía, para mí han sido años difíciles, pero sí creo que hay una cosa que sí que me ha gustado emprender, es la libertad. La libertad de poder expresarte, la libertad de estar, entre comillas, porque a veces me toca ser demasiado, y yo no soy, porque soy un poco natural, pero sí que creo que es importante, ¿no? Esa libertad de poder crear y de creer en ti mismo para poder conseguir algo que es tu sueño. Y ese sueño, ¿no? Montar esta empresa, yo ahora lo digo, ojo, es que he cumplido mi sueño. Mi sueño de cuando estaba estudiando lo he cumplido. Me ha costado, pero ha funcionado y estoy aquí viva de momento. Y bueno, ya por último, ¿qué ha sido para mí, ¿no? ¿Qué ha sido? Ya creo que ya os lo he transmitido. Pues ha sido un crecimiento personal muy grande, mejora mucho la autoestima, o sea, te quieres un poquito más y dices, jolín, si he sido capaz de hacer esto, pues no está mal. Hay una superación cada día y un aprendizaje continuo. Te hace ser más independiente. Yo voy, vengo, la única que está conmigo es mi perra que está en el coche y tengo que ir a por ella, que se va a asfixiar. Importante, mejora las relaciones humanas, conoces a mucha gente de muchos tipos, te amplía la mente y aprendes muchas cosas. Te conoces mucho más y, como os he dicho antes, pues he conseguido un sueño y a veces no lo valoras porque el día a día no te das cuenta, pero un día como hoy que vienes aquí a contar cómo has emprendido dices, pues no está mal. Así que me alegro de que haya formado parte de esta historia. Y nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Ok, sí, para que tengamos sus datos. Va, pues muchas gracias, Beatriz. Muy, muy, muy interesante. Entonces, adelante, Íñigo, vas. ¿Sí? Sí, si lo movemos así. Y así no hay problema. ¿Cómo es PDF? Sí. Bueno, buenos días a todos. Soy, como os he dicho antes, Íñigo Lizarralde, cofundador de Fora Forest Technologies. Os explico un poquito más lo que es Fora. Fora es una empresa de innovación forestal surgida por dos personas que trabajábamos antes en una empresa, trabajamos en una fundación, llevábamos 8 o 9 años, también en unos momentos más de crisis y bueno, había cosas que no nos gustaban cómo se llevaban a cabo, cómo se hacían y bueno, decidimos salir de ahí y dar ese paso que decía Bea, tan complicado de decir, monto la empresa. Es algo que teníamos en mente desde hace mucho tiempo, pero nunca, digamos,
estábamos más en esa zona de confort, de estar en un sitio grande que te daba cierta seguridad, pero bueno, pues después de un tiempo pues decidimos dar ese salto. Aparece ahí también el logo de la UVA porque realmente somos una spin-off de la Universidad de Valladolid. Somos una spin-off de la Universidad de Valladolid un poco sui generis, porque no es que nosotros trabajábamos en la universidad, aunque los dos cofundadores o trabajamos o hemos trabajado en la Universidad de Valladolid, pero no trabajábamos allí y quisimos montar la empresa para llevar a mercado investigaciones de la universidad, que es, digamos, como la forma habitual de crear una spin-off. Nosotros estábamos en otra empresa, salimos de allí, montamos Fora y después fuimos a la universidad y dijimos, tenemos mucha relación, yo había hecho mi tesis doctoral en la universidad, mi socio Paco estaba en ese momento como profesor asociado y sigue como profesor asociado en esa universidad, y fuimos nosotros a la universidad y les dijimos, ¿queréis formar parte de Fora? ¿Queréis formar parte del accionariado? Entonces, bueno, de alguna manera somos también spin-off. Básicamente, como os decía antes, nos dedicamos a la innovación forestal, principalmente temas de evaluación de recursos forestales, temas de carbono, de cómo fijar carbono en bosques, responsabilidad social corporativa. Hacemos mucha formación online, presencial, de todo tipo. Hacemos mucha formación, muchas veces complementaria a una formación universitaria. Enseñamos cosas que generalmente la universidad no enseña. Desarrollamos tecnología, trabajamos con no maderables. Bueno, empezamos con, digamos, en nuestro core principal, que era los bosques y el carbono, básicamente, pero hemos ido desarrollando más cosas. Igual que ha pasado con ECM, pues también vamos creciendo. Ahora mismo estamos en plantilla 8 personas, empezamos 2, y también, pues, aprovechando esas oportunidades de las que hablaba Bea, de doctorados industriales, contratos Torres Quevedo, que permiten a empresas pequeñas como la nuestra crecer, tener personal y seguir avanzando. Bueno, os cuento un poco cómo vemos, cuál es nuestra visión de la empresa, cómo creemos que puede funcionar bien una empresa. Y lo hacemos a través de esa imagen, un cubo de Rubik. No sé si los que tenéis hijos pequeños habréis dado cuenta que el cubo de Rubik hacía 30 años que nadie tenía un cubo de Rubik y de repente ahora todo el mundo vuelve a tener, todos los chavales tienen un cubo de Rubik. Es un producto que se ha sabido reinventar. Se ha sabido reinventar y eso también es algo que tenemos que tener en cuenta en la empresa. Hay que saber reinventarse porque a veces no todo es sencillo, a veces se complican las cosas y hay que saber adaptarse a ese cambio. Y lo utilizo principalmente por una cosa, porque nosotros vemos la empresa como algo multilateral, es decir, hay muchas cosas en la empresa que tienen que funcionar a la vez. Puede ser una empresa muy innovadora, pero a lo mejor no es rentable. O es una empresa rentable, pero no tiene marca, o no hace las cosas socialmente bien, o no es sostenible. Es decir, hay una serie de cosas diferentes que creemos que hay que cumplir todas. Es entrar en un círculo virtuoso que poco a poco vayamos haciéndolo todo. Y pasa como en el cubo de Rubik. El cubo de Rubik, hacer una cara es relativamente sencillo. Lo difícil es no ir destrozando otras caras cuando vas a hacer una nueva. Y nosotros en la empresa lo vemos así. Tenemos que ir cumpliendo todas las 6 caras. Pongo 6 como el ejemplo del cubo Rubik. Evidentemente, cada empresa tiene diferentes y nosotros podríamos tener muchas más, pero es la forma un poco de sintetizarlo. Entonces, no podemos cumplir una cara, uno de los compromisos de cómo vemos la filosofía de la empresa, si nos estamos cargando, de la misma manera nos estamos cargando otras caras. Hay que ser capaces de cumplir con todas las caras. Os voy a explicar rápidamente estos 6 lados principales que tenemos, cómo entendemos Fora. El primer lado es la marca. Cuando salimos de donde estábamos trabajando, salimos y pensamos, bueno,
Paco y yo llevamos muchos años en el sector, la gente nos conoce, etcétera, pero te das cuenta que hay mucha gente que te conoce por dónde estás trabajando y no te conoce a ti. O te conoce a ti, pero relacionado solo con ese centro de trabajo donde estabas antes. Y cuesta hacerse una marca, cuesta desarrollar que la gente no sepa quién es. Igual sabía quién es Paco, quién es Íñigo, pero nadie sabía que era Fora. Por eso lo de, ¿y tú quién eres? Realmente, Fora, ¿qué es? Y es algo que tenemos que ir desarrollando y es fundamental. Crear una buena marca, comunicar bien tu marca, tu imagen. Es algo que en el sector forestal en general no sabemos hacer. El sector forestal comunicamos muy mal, no tenemos idea de marca y creo que es algo que es fundamental. Si veis, nuestra imagen es marrón. Creo que no conozco ninguna empresa forestal que no tenga un logo verde. Pues fue una de las cosas principales que quisimos cuando creamos la marca. No queremos un logo verde, es todo igual. Tienes que intentar hacer algo, las cosas un poco diferentes y tienes que desarrollar esa marca. Y por otro lado tienes que buscar un eslogan, ¿no? Algo que realmente te diga qué es, qué estamos vendiendo, qué es. Y en el nuestro es claramente, somos innovación, somos Fora, porque básicamente nos dedicamos a la innovación forestal. Segundo lado, es algo que llamamos respeto 360. Creemos que es básico la honestidad, el respeto, un comportamiento bueno con todos. Eso significa con los clientes. Con los clientes, honestidad, respeto y evidentemente calidad técnica. Los trabajos se hacen bien, se hacen a tiempo, etc. Pero es con los clientes, es con los proveedores. Es internamente entre la gente de la empresa. Es básico. Honestidad y respeto. Lo mismo con los colaboradores. Nosotros somos muy pequeños y nos gusta trabajar en red. Y es fundamental la honestidad, el respeto y un comportamiento ejemplar con los colaboradores, con la red de empresas con las que trabajamos y con otros profesionales. Y también, no se nos olvide, para dar toda la vuelta de 360, honestidad y respeto con la competencia. Porque nos vamos a encontrar siempre, cuando tengamos una empresa, nos vamos a encontrar con competencia y hay que respetar esa competencia. Y hay que ser honestos. Cada uno tiene que hacer su trabajo y muchas veces lo que parece competencia muchas veces acaba siendo después un socio o un colaborador. Y ya no solo por eso, aunque simplemente sea competencia, hay que respetar, hay que ser honestos. El tercer lado es la atracción de talento. La atracción de talento es una de las cosas más complicadas en este sector. Nosotros lo logramos a través de alianzas con otras empresas, a través de lo que hablábamos de convocatorias, de incorporación de investigadores. Y creemos que es un problema en nuestro caso, porque en nuestra sede principal, aunque tenemos oficinas en Barcelona y tenemos una oficina comercial una oficina técnica en Segovia, nuestra sede principal está en Soria. Soria es un lugar muy pequeño, muy despoblado, y es un reto realmente conseguir atraer talento que quiera venir a Soria. No es la ciudad más atractiva de Europa para ir a trabajar en algo innovador. Sin embargo, cuando lo conseguimos, creemos que es algo muy importante, porque estamos haciendo que gente con talento venga a Soria y además en un sitio en el que hacemos una labor de desarrollo rural. Estás fijando población técnica de alto valor añadido a un sitio en el que es muy rural y poco tecnificado. Nosotros no lo sabemos seguro, pero ahora mismo somos 4 doctores ingenieros de montes en la empresa y otra en camino, y no sabemos seguro porque alguna empresa grande hay, pero yo diría que somos la empresa, siendo 8 personas, somos la empresa con más doctores en plantilla de toda la provincia, probablemente. Y bueno, es algo que también hay que conseguir eso, esa atracción de talento. El cuarto lado es la innovación. La innovación, aquí me voy a extender un pelín más,
porque es realmente nuestro sino. Somos innovación, somos Fora. Y el objetivo principal que buscamos es el que hemos hablado antes de empezar, buscamos convertir la I mayúscula de investigación en la I minúscula de innovación. Esta I minúscula de innovación merece tanta consideración como la I+D. Cuando siempre hablamos de I+D más I, ¿vale? Investigación, desarrollo e innovación, muchas veces la innovación se nos olvida. Esta innovación realmente en mercado es la fuente principal de competitividad. Es ese motor básico de crecimiento económico. O sea, sin esa innovación, la I+D que hagamos no se consuma, no llega a la prosperidad. Tú puedes investigar, puedes desarrollar, pero si eso no se convierte en innovación, no llega al mercado. Muchas veces esta I minúscula de innovación se desprecia por ser un acto empresarial. Y muchas veces la I+D se asimila solo a investigación académica. Y ni una cosa ni otra. Se puede hacer I+D desde la empresa y la innovación no tiene por qué estar despreciada por ser un acto empresarial. Si con la innovación no llegamos al mercado, la I+D no sirve. Tenemos que hacer innovación para poder llegar al mercado. Lo que decíamos, la innovación es explotación con éxito de un nuevo conocimiento. Ese I+D, nuevas ideas, tienen que llegar a la innovación. En nuestro plan estratégico lo que buscamos principalmente es aprovechar esta I+D propia o ajena, porque colaboramos con universidades, etcétera, para generar productos que tecnifiquen el sector y generen un valor añadido. Básicamente las líneas estratégicas nuestras son tecnificar el sector, dar servicios integrales de innovación y ofrecer una formación especializada. Y esto es algo que hemos hablado también, que nos parece muy importante. Venimos de una cultura colaborativa de innovación. Somos pequeños, pero lo que buscamos es tener una red de colaboradores. Y utilizamos este neologismo que es la competencia, que es lo contrario a la competencia. No lo contrario, pero digamos, trabajamos con gente que podría ser competencia y en vez de competir entre nosotros, lo que hacemos es unirnos, colaborar y conseguir entre todos un mejor resultado. Y creemos que la competencia es una de las formas principales de poder emprender ahora, porque tiene mucho más sentido trabajar desde empresas pequeñas, muy especializadas en cosas, y colaborar con otras empresas que estén muy especializadas en otro tipo de cosas y unirnos para dar los mejores resultados. Cuando hacemos innovación, en nuestro caso, hacemos innovación, lo demostramos y lo certificamos. Hacer innovación no es tan sencillo como digo que hago innovación y ya está. Nosotros nos certificamos, tenemos certificados de AENOR y del Ministerio como joven empresa innovadora, como pyme innovadora, y creemos que es importante también poder certificar eso. Bien, el quinto lado. Pasamos por el cuarto y pasamos al quinto, sería nuestro quinto lado, que es la rentabilidad. Lo hablábamos también al principio. Está muy bien tener marca, respetar, ser honestos, atraer talento, innovar, pero si no somos emprendedores, si no somos rentables, no sirve para nada. O sea, la empresa tiene que ser rentable. Y en este caso sí que pongo esto de emprendeduría versus palabrería, porque en el mundo de la emprendeduría muchas veces hay una cantidad de palabras vacías que se dicen sobre los emprendedores que muchas veces no tienen ningún sentido. Y es algo que también hay que tener en cuenta. La empresa tiene que ser rentable y hay muchas cosas de la emprendeduría que están muy bien, pero hay mucho mundo de la emprendeduría que son cosas ridículas, de alguna manera, o que no tienen contenido y se necesita contenido porque si no, no somos rentables.
Como un ejemplo muy divertido, tenemos hay una web, a ver si conecta. Que es un generador de verborrea empresarial. Tú te pones a leer ciertos folletos de gente o grandes gurús de los emprendedores, y muchas veces yo creo que utilizan esta web y van rellenando párrafos. Tú vas generando verborrea y te dice cultivar tendencias eficientes, nivelar proyectos granulares, racionalizar servicios electrónicos business to consumer, acelerar transiciones de valor añadido, contextualizar contenidos one-to-one, ensamblar infraestructuras de reingeniería. Y podemos estar hasta el infinito así. Y hay ciertas cosas de la emprendeduría que son así. Y realmente por dentro están vacías. Es decir, está muy bien, hay mucha técnica de innovación y de emprendeduría que está muy bien, pero no nos volvamos locos. Vamos a hacer las cosas con cabeza y buscando rentabilidad, porque somos una empresa. Si no, todo lo demás no vale. Este lado no se nos puede olvidar, igual que ninguno. Tienen que estar los 6 funcionando, pero este también. Y por último, uno de los lados que a nosotros nos parece fundamental es la diversión. O sea, es básico que en una empresa haya buen ambiente, que todos tengamos un reto, que tengamos esa pasión. Bea hablaba de esa pasión, de decir, vamos a por ello, hemos dado el salto y vamos a luchar por esto, tener esa pasión, y no solo quien ha creado la empresa, sino quien entra después en la empresa, poderle contagiar de eso y que todo el mundo, porque somos empresas pequeñas, si fuésemos una empresa de 3.000 trabajadores es mucho más difícil, pero en empresas pequeñas tenemos que ser capaces de tener todos esa pasión, querer tirar hacia adelante, tener eso, que sea siempre un reto constante. Y dentro de que, evidentemente, es difícil y hay muchas piedras por el camino y hay muchas complicaciones, tenemos que intentar divertirnos cuando trabajamos. Bien, y solo para acabar ya, nosotros innovamos, seguimos innovando y seguimos emprendiendo. En este caso, en este congreso vamos a presentar Remoto, que es una nueva iniciativa empresarial de unión de 3 empresas para desarrollar aplicaciones de geoinformación, de aplicaciones de sensores remotos para el mundo forestal y la agricultura. Y creemos que es importante también como unión de empresas, como colaboración entre empresas, pero hay que seguir emprendiendo. Muchas veces creas una empresa y al final vas creando otras empresas o vas creando nuevas redes, nuevas colaboraciones, y es la forma de seguir creciendo y de evolucionar. Y ya por último, si queréis, hablo mucho de innovación, pero si realmente queréis ver innovación, os animamos a que paséis por el stand que tenemos en la feria debajo. Sabéis que está la feria donde está Iberforesta, tenemos un stand allí. Vamos a ir haciendo demostraciones con una SimTable, demostraciones de imágenes 360 con gafas 360 para ver bosques. Tenemos el nuevo dendroflexómetro y también nos invitamos a participar en un taller que tenemos mañana a las 11:30 aquí, en este mismo lugar, en el que no va a ser un taller, vamos a hablar de LIDAR, vamos a hablar de imágenes remotas, pero no va a ser un taller en el que vamos a estar nosotros hablando y contando nuestro libro, etcétera. Va a ser un taller participativo en el que entre todos vamos a ver diferentes problemas, vamos a buscar las soluciones, etcétera. Y yo creo que va a ser muy interesante y yo creo que va a ser algo bastante innovador para lo que estamos acostumbrados en el sector. Y nada, por mi parte nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Y sale. Bueno, le voy a dar rapidísimo la palabra a Francisco porque se tiene que retirar. Entonces, adelante. Bueno, yo personalmente me tengo que ir porque se va a inaugurar la Feria Forestal Iberforesta. Allí hay un compañero mío
Federico, ingeniero, ¿vale? Creo que se va a bajar también. Ha venido a verme para chincharme con las fotografías, ¿vale? Me he quedado una cosa por decir que creo que es importante. Esto me he dado cuenta y es el hecho de que los físicos no pueden hablar con los físicos, los ingenieros de monte no pueden hablar con los ingenieros de monte, los matemáticos no pueden hablar con los matemáticos y dejar a la sociedad excluida de esas conversaciones. No podemos crear islas. Todo este conocimiento, todo este desarrollo, estamos evolucionando hacia una sociedad del conocimiento y tenemos que transmitir nuestro conocimiento a la sociedad. No podemos crear un mundo como la famosa película de Matrix en la cual estemos nosotros, la I+D, y la sociedad está al margen. O sea, debemos ser responsables de que nuestro conocimiento y nuestros aprovechamientos repercutan en la sociedad. En muchos de los casos trabajamos con fondos públicos, ¿correcto? Y debemos ser conscientes de que tanto las universidades, los centros de investigación y nuestras propias empresas de alguna manera participan de esa economía de todos. Con lo cual, creo que era importante, me lo había dejado, creo que debemos transmitir nuestro conocimiento a la sociedad porque al fin y al cabo la sociedad de alguna manera contenta admite, pero no contenta critica. Y es fundamental de que nuestro conocimiento y toda nuestra energía en la parte proporcional que corresponda a parte del propio concepto mercantil de nuestras empresas repercuta en ellas. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias. Vale, entonces Jacobo, nos toca tu experiencia, por favor. ¿Me pasas tú las fotos? Sí, total. Bueno, le pido a José Carlos que me pase las fotos cada minuto, haces y pum, le das al botón y yo paso al siguiente tema. Vamos a ver. Bueno, os voy adelantando. Yo no soy joven empresario, ni llevo 30 años en una empresa que creamos en el año, bueno, 30, no, vamos a cumplir 30 el año que viene, el año 88. Quería ser funcionario, mi primer trabajo era en la administración pública y a los 3 años de estar en la administración pública se nos acabó el contrato a mí y a otros compañeros y nos despidieron en Parques Nacionales, en lo que era el Icona antiguamente. Y nos animamos a montar una empresa, 6 personas en el mismo campo en el que estábamos trabajando, que era el de la educación ambiental. Esa empresa se llama Entorno Producciones y Estudios Ambientales y, como veis, empezó en el año 1988 y nuestro campo habitual es el medio natural en sí mismo, sobre todo los espacios naturales y las especies y la comunicación y la divulgación. A ver que no matasque, sí. No, el tema, sí que habéis hablado de los equipos multidisciplinares, interdisciplinares, etc. Nosotros éramos un equipo clásico interdisciplinar, había una maestra, un ingeniero de montes, que era yo, un ecólogo, un geógrafo, de todo un poquito, porque en el campo de la educación ambiental y en el campo del uso público, la interdisciplinariedad es absolutamente necesaria, ¿vale? Entonces veníamos de esa cultura y de este trabajo en equipo. El problema inicialmente es que éramos muchos. Cuando alguien monta una empresa, si veis cualquier manual de emprendedor, etcétera, etcétera, lo primero que te dicen, si quieres ser emprendedor, no te alíes con nadie. Justo lo contrario que hemos dicho todos, ¿no? Básicamente, sé emprendedor tú solo, es decir, no te busques un compañero, etcétera, etcétera. Esa es una norma de todos los manuales que encontréis por ahí, lo vais a encontrar de una manera o de otra de todos los manuales, por lo menos los españoles. Nosotros probablemente arrancamos sobredimensionados. Sí pasa. Empezamos, además, otro tema muy clásico es cuál es la forma legal que le doy a la empresa, la figura legal, básicamente. Nosotros en aquella época éramos muy asamblearios y montamos una cooperativa. La cooperativa duró 2 años, le cambiamos la forma y nos convertimos en una sociedad limitada, que es algo bastante más manejable en el sentido de la toma de decisiones y de la eficacia de las decisiones. Hablando de ese tema, en nuestro sector en concreto, lo que está sucediendo ahora mismo y como estrategia para conseguir recursos es que casi todas las empresas han montado en paralelo una fundación, todas las microempresas, o una fundación o una asociación paralela para conseguir fondos que están destinados a las asociaciones. Es como una herramienta. Y algunas empresas se han quedado simplemente en asociaciones. Compañeros que van con nosotros 30 años o 25 años como empresa, ahora son o fundación o son asociación. Siguen siendo los mismos, pero han cambiado la forma.
porque ese cuarto sector, creo que se llama, ¿no?, el cuarto sector de las ONGs, también permite, diríamos, iniciar una carrera profesional, lo que pasa que el ánimo de lucro no aparece, pero sí aparecen las nóminas, es decir, tú puedes tener una nómina decente, de acuerdo con la categoría que queramos. Como soy un poco alérgico, me voy a sonar las narices. Bueno, aquí venía un poco el ejemplo. Pasan los años, llega la crisis económica, nosotros hemos pasado ya 2 o 3 crisis, en la empresa hemos hecho de todo un poquito, hemos ido cambiando de acuerdo con las necesidades del cliente, pero llega la crisis económica esta de los últimos 8 o 10 años, el sector se queda como en un 30% de lo que era, cuando digo el sector es el sector de la educación ambiental, pero el sector forestal clásico de empresas de servicios forestales se ha quedado también en un 30% aproximadamente. Y bueno, pues si en Madrid había 500 educadores ambientales, pues ahora hay 150 y mucho peor pagados en general, ¿vale? Entonces nos plantean, no, todavía no, tú cronométrame el minuto, después 1 minuto y me pasas, ¿vale? Entonces, bueno, creo que se llama intraemprendimiento, hay que buscarse la vida y buscar cosas nuevas. Entonces la empresa de alguna manera delegan en mí, somos 3 socios actualmente, delegan en mí para que intente buscarme la vida. Muy parecido a lo que hacemos, nosotros somos ya mayores, las nuevas tecnologías nos cuestan un poquito, etcétera, etcétera, muy parecido a lo que hacemos y vivimos un poco del trabajo de los servicios y de pensar de nuestras cabezas, ¿no? Muy parecido a lo que hacíamos, es decir, en vez de trabajar para las administraciones, podemos plantearnos, en vez de licitar en concursos, intentar conseguir participar en, no son licitaciones, convocatorias públicas de subvenciones, etcétera. Para eso, os he comentado que otras empresas han hecho asociación, nosotros hemos decidido que nuestros clientes sean las asociaciones. En ese caso nos ponemos en contacto con Asenfo, y os voy a poner un ejemplo concreto, la Asociación Nacional de Empresas Forestales, de la que somos parte, somos asociados, y decimos, ¿por qué no concurrís a proyectos europeos, a subvenciones, etcétera, etcétera? Y en esos momentos sale también un programa, que es el programa Emplea Verde, que le quedan 2 años de vida, y que ahora, por cierto, si os interesa estar pendientes porque se ha puesto en marcha otra vez, ¿vale? En el año 2017. Y bueno, pues nos planteamos preparar una serie de, una convocatoria para Asenfo en la que nosotros éramos la empresa contratista para hacer una serie de cosas, ¿vale? Es decir, se puede subcontratar un 50% del presupuesto, pues ahí es donde estábamos nosotros. Te preparo el concurso, te preparo todo, y en ese 50% es donde nosotros participamos, pasamos, yo creo que ya. Y se nos ocurrió una idea feliz que le llamamos agua forestal. Pensamos, acabamos de leer este estudio de al lado, que es el BAN, es un estudio que está un poco oculto, donde decía que casi el 70% del valor económico de los servicios que dan las masas forestales vienen de la provisión de agua, bien sea para beber, bien sea para la industria, bien sea para el riego, y que suponía, pues, por ejemplo, 453 euros por hectárea como media. Y nosotros pensamos, si nadie cobra ese dinero, ahí hay un hueco que buscar. Y dijimos, bueno, pues sabíamos también que las masas forestales, claramente, cuando llueve pasa por una masa forestal, y seguramente, según actuemos en una masa forestal de una manera u otra, va a llegar más agua a los caudales o menos agua a los caudales de los ríos, etcétera, etcétera. Y había un tercer dato muy interesante en la legislación española, que decía que las aguas pluviales que caen sobre un predio, sobre una propiedad, son propiedad del propietario, ¿vale? Eso es un tema muy interesante. Dijimos, bueno, pues esto, explicado en 2 folios, somos capaces de vender la moto. Y bueno, y la vendimos. Nos quedamos muy sorprendidos, es decir, nos encontramos que Asenfo era la adjudicataria, después de con dos folios de teoría de un proyecto que se llamaba Agua Forestal, con un subtítulo Innovación en servicios empresariales para la producción de agua en tierras forestales. Parece que le gustó mucho esto a la Fundación Biodiversidad, porque al año siguiente, en las líneas que priorizaban para la convocatoria, incluyeron la producción de agua en tierras forestales. ¡Joder, qué éxito! O sea, que eran... No, para atrás, salvo que haya pasado el minuto. Vale. Al año siguiente, ya os contaré un poco, volvimos a concursar y conseguimos un segundo proyecto que era ya un poco pensando en crear una plataforma de servicios profesionales en agua forestal, una plataforma de empresas. Ahora sí que pasamos. Bueno,
¿Cuál fue nuestro primer susto recién adjudicados? Que empezamos a leer, yo pensaba haceros una encuesta, pero a ver los que estáis aquí. A esta pregunta tenéis que levantar la mano, los que pensáis que si aumenta la superficie forestal, esta es la pregunta, si aumenta la superficie forestal en una cuenca hidrográfica, el agua que va a parar a los ríos aumenta o disminuye. Repito la pregunta. Si aumenta la superficie forestal, que está pasando en toda España por el abandono de las tierras rurales, en una cuenca forestal, el agua que va a parar a los embalses o a los caudales y a los ríos, ¿aumenta o disminuye? Los que digan que aumenta, que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Pues descubrimos que ese era el gran error que teníamos todos los forestales. Disminuye. Y no se puede decir muy alto, porque parece que nos han formado un poco mal. Y dije, madre mía, nos hemos metido en un negocio que se llama producción de agua en tierras forestales, y realmente la única manera que aumente la cantidad de agua que va a los caudales se llama, si fuésemos ingenieros de caminos, que nos metemos mucho con ellos, asfalto toda la cuenca forestal y el agua pues va toda, no se pierde ni una gota. Bueno, o hago unas claras importantes y el agua aumenta en los caudales. Y dijimos, madre mía, vamos a tener que darle la vuelta al asunto. Eso lo descubrimos en este estudio de diagnóstico. Le preguntábamos a la gente, a 500 profesionales, se hicieron por una metodología de estas de Internet, y el resultado es que los 500 profesionales contestaron 450, serían ingenieros de montes o forestales, y todos contestaban con el mismo error que tenía yo. Digo, madre mía. De hecho, cuando yo estudié la carrera había un librito asociado a hidrología forestal que era para explicarnos que los bosques aumentaban el agua en las cuencas forestales. Bueno, solo hay dos casos muy claros, uno muy claro en lo que eso pasa, que es en las laurisilvas o en los bosques nubosos, y parece que ahora hay una teoría que se llama la de la bomba biótica, que dice que las selvas tropicales y ecuatoriales pueden incrementar la precipitación que cae sobre el terreno y que no depende solo de la teoría de la circulación atmosférica general, ¿vale? Bueno, entonces, arrancando de este error, sí que es interesante, veis que en las preguntas se hicieron tal, nadie habla, esto es una cosa que se hace con una herramienta de análisis de muestras, de palabras clave, y veis que con las empresas, la propiedad privada, la administración o el público en general, ahí no aparece la palabra caudal en ningún sitio, todo el mundo habla de otras cosas. Y luego descubrimos otro problema con nuestros potenciales clientes a los que les queríamos vender las cosas. Si vais al lado de la izquierda, a la línea colorada, que son, bueno, tenemos todos los posibles servicios que ofrecen las masas forestales, a la izquierda está el tema de biodiversidad, refugio de especies, etcétera, etcétera, y a la derecha el tema del agua. Y en medio los clásicos, la madera, las setas, los pastos, etcétera. Bueno, fijaros que los 500 encuestados lo que valoran en estos momentos más son los servicios asociados a la biodiversidad de las masas forestales. Y en cambio el BANE, este famoso, este estudio sesudo que había hecho el Ministerio, lo que decía es que claramente estaba en el lado de la derecha, donde lo que más valía, ¿no? Bueno, con lo cual iniciamos el trabajo, la primera parte era el diagnóstico de la demanda y decimos, tenemos un problema muy grave. Primero tenemos que cambiarle la cabeza a la gente, o tenemos otra posibilidad, engañarles a todos si seguimos con el tema, pero en fin, nosotros, como dice Ignacio, decidimos ser honestos y no vender una moto que no era. Bueno, este estudio de agua forestal, básicamente, que lo pagó la Fundación Biodiversidad, bueno, pues tuvo una serie de actuaciones, que fue este diagnóstico, luego se hicieron cursos de introducción al manejo del agua forestal, otro curso de diseño, otro de generación de negocios, se hizo un manual de cómo manejar el agua, etcétera, etcétera, y unas asesorías en empresas, ¿vale? A 15 empresas de Castilla-La Mancha y Extremadura. Esa fue una de las cosas, además de todo lo que aprendimos, que encontramos muchísimas cosas muy buenas en España. Por ejemplo, hay un grupo en Valladolid, creo que es, y en Ávila, que trabajan de profesores de universidad que trabajan el concepto oasificación, que es el contrario a la desertificación. Entonces tienen toda una línea de trabajo con técnicas de repoblaciones, con técnicas de plantación, etcétera, para dar la vuelta a la pérdida de suelo, pero sobre todo lo que utilizan es se aprovechan las aguas pluviales. Había una fuente de información muy potente.
yo sé muy pocos idiomas, o sea, ninguno. Entonces, pero vía FAO encontramos que en Sudamérica, en concreto, había muchísima información sobre el manejo de aguas pluviales y la utilización. Encontramos cosas tan bonitas también como el tema de captación de aguas de niebla en Canarias, en Sudamérica, etcétera, etcétera, como otra línea de trabajo. Encontramos todo el tema de manejo de charcas y para la biodiversidad, como en zonas desérticas, a partir de escorrentías y con técnicas un poco como de aljibe, se pueden crear focos de humedad. Es decir, encontramos muchísimas posibilidades e intentamos ponerlas en un manual y agruparlas y explicarlas. Nosotros no hemos hecho investigación, para nada. Simplemente hemos leído y le hemos dado la vuelta al enfoque. Hemos decidido que el agua es la variable principal en las masas forestales mediterráneas y vamos a intentar manejarla como variable principal. Una cosa que nos descubrimos también, pues hay un manual de selvicultura, no sé si lo conocéis, un manual muy gordo de selvicultura que tiene capítulos de selvicultura del carbono, selvicultura de incendios, etcétera, etcétera, y no existe la palabra selvicultura hidrológica. Esa disciplina no existe, la selvicultura hidrológica. Hay mucho que trabajar y mucho que hacer, y eso es lo que fuimos haciendo. Entonces, en el trabajo, bueno, nos preguntaba José Carlos, una de las cosas que teníamos que contaros era cuál es la característica de un equipo emprendedor. En este caso, el equipo era un equipo cooperador, muy complementario, muy colaborador y muy tenaz. Donde uno fallaba, el otro estaba pegando un empujón. Donde una persona, a lo mejor como yo, es más desordenada y más así despistado, pues teníamos la persona absolutamente ordenada y consistente que no fallaba nada, ¿no? Entonces el equipo funcionó en ese sentido y funcionó bastante bien. Había una dirección ejecutiva, una dirección de contenidos y desarrollo estratégico, una parte de coordinación, captación y atención a los usuarios, seguimiento, evaluación, etcétera, etcétera, absolutamente esencial. Sería como el departamento de ventas, es decir, nosotros cobrábamos y dábamos un curso y si se terminaba el curso. Por lo tanto, había que conseguir 100 alumnos a lo largo de estos años y que los 100 lo terminasen. Lo terminaron 98, ¿vale? Solo fallaron 2. Cuando había que hacer una asesoría a las empresas, pues había que buscar 15 empresas y que sin ninguna se nos rajase a la hora de dedicarnos 2 días a hacerle una asesoría en temas de agua forestal. Una de las cosas más positivas en concreto fue esas asesorías, o sea, fue ir con un tema nuevo, a enfrentarte con la realidad y contarles a 15 empresas de Castilla-La Mancha y de Extremadura que podrían abrir una línea de negocio en temas de agua forestal. Un tema, como veis, con tantas dificultades de concepto y tan novedoso. Bueno, pues aprendimos un montón de ellas y lo que más nos gustó es que ellas nos dimos cuenta que también aprendían con ese nuevo enfoque a mirar los temas. Seguimos, eso es. Resultados, pues vamos a hacer 3 vueltas y vuelvo a la empresa original, a Entorno. Entorno abre una línea de trabajo con asociaciones, con Asenfo en concreto. Bueno, pues durante 2 años nos ha permitido crear un puesto de trabajo aproximadamente en este sector. Luego nuestro objetivo como manera de resolver la crisis se ha conseguido en parte. Los resultados de los propios proyectos se han conseguido todos, es decir, todos los objetivos que estaban marcados en el proyecto se ejecutaron. Si había que dar los cursos, se dieron. Si hubo que publicar 2 manuales, los manuales están publicados en la red y se pueden conseguir. Si hubo que asesorar a 15 empresas, se asesoraron. Si hubo que crear la plataforma se creó y ha funcionado durante 1 año y medio. Luego se ha disuelto, ¿vale? O sea, esto tiene su historia negativa. Pero por parte de gestión del dinero público, en este caso, ha sido escrupulosamente cumplido. De hecho, no está penalizado ni en 1 euro, es decir, estas cosas si no cumples las partes o falta una justificación legal, etcétera, o sea, de los perfectos, ¿no? Por parte de Asenfo, como asociación se ha incorporado en su línea de trabajo, es decir, Asenfo ha seguido peleando como asociación, tiene una manera de trabajar que es cada vez que se nombra un director general, se le felicita y se solicita una entrevista para decirle aquí estamos para lo que usted quiera, para colaborar, para tal. Bueno,
A partir de ahí se ha empezado a hablar del agua forestal, de la necesidad de que como no hay inversión forestal, que a lo mejor podía venir por la línea del agua, etcétera, etcétera. Se ha ido a hablar con el canal de Isabel II, conseguimos hablar con el nuevo gerente, con el equipo de innovación, pero no le vendimos la moto al final de decir, bueno, ¿por qué no abren una línea de trabajo en este tema? Pero Asenfo sigue trabajando. Nosotros hemos seguido trabajando en temas de fondos europeos y también hemos incorporado pues socios, contactos, relaciones. Yo con gente de la plataforma me he presentado a otros concursos, hemos trabajado ahora en diversos temas, es decir, porque éramos perfiles muy distintos. Autocríticas, probablemente el mercado no estaba para esto. Es decir, nosotros les preguntamos a los clientes, que se llama el concepto validación del cliente, dice, oye, tengo esta idea tan buena, no sé cuántos, no sé qué, no a la Fundación Biodiversidad, que es la que nos adjudica el servicio, sino a los futuros mercados. Si esto tiene salida, probablemente nos mirarían con cara de locos. Es decir, no, pues no me interesa, a mí me interesan los bichos, no. O sea, cuando hemos ido uno por uno, pues resulta que no ha sido así. Eso sería un tema fundamental, la validación por parte del cliente. Por otro lado, puede que tanto en la plataforma como en la empresa propia, como en Asenfo, no hemos tenido la disponibilidad dedicados a sobrevivir en lo que ya sabíamos hacer y que todavía nos permitía estar vivos, no le hemos empujado lo suficiente para seguir con el tema, ¿vale? Entonces, ahí ha podido tal. Y probablemente ha fallado mucho la estrategia y la estructura de venta, es decir, nosotros somos más técnicos que vendedores y en nuestra empresa siempre nos pasa lo mismo, nos faltan los vendedores. Allí como un pequeño homenaje os he puesto a los de la empresa que se llama Agua de Alisios, que son una empresa de Canarias, que han conseguido embotellar agua recogida de las nubes, del mar de nieblas de Canarias, y la venden en el mercado, por ejemplo la podéis encontrar en los Cortes Ingleses en gourmet, ¿vale? A mí me parece una gente asombrosa, como de un concepto tan bonito como el agua de las nubes, lo ha conseguido embotellar, que no existía el concepto en concreto de no es agua mineral. Entonces tuvieron que pasar un tema legal para llegar al asunto. Pasamos. Bueno, y luego a lo largo del tiempo, bueno, cosas de emprendedor a emprendedor. Una idea es solo una idea. Cosas que nos preguntaba José Carlos. Lo importante es tener una idea que te interese, pero es difícil influir en la gente. Tú puedes tener una idea maravillosa, pero lo que tú tienes que pensar es qué le interesa a la gente, no qué te interesa a ti. Esa es la pregunta clave. Si tú piensas lo que te interesa a ti, bueno. Luego, si ahora encuentras entre lo que le interesa a la gente algo que te interesa a ti, ayuda mucho, porque vas a estar mucho más motivado trabajando personal y empresarialmente. Otra cosa, emprender no te permite estarte quieto. Necesitas estar como focalizado, obsesionado en el tema, pero eso no quiere decir tampoco que tengas que sacrificar tu vida familiar. O sea, nosotros, por ejemplo, he tenido la suerte de tener 3 socios donde hemos priorizado la vida familiar de una manera bastante importante. Todos tenemos hijos, tenemos tal, y hemos tenido, bueno, pues horarios de 14 horas jamás. O sea, nos hemos movido siempre en 30 años entre horarios de 8 y 9 horas. Y hemos conseguido vivir así, con lo cual, que sepáis que esa historia de las 14 horas, organízate mejor o sé menos, bueno, pues si tengo un dinero, reparto, contrato a otro y me paro, ¿vale? Eso también es una manera de hacerlo. Y hay que tener poquitas necesidades para eso. Vender España es muy difícil en el sector privado. En España funcionan las relaciones, ¿vale? Es decir, yo soy de un colegio muy pijo, donde tenía de compañero del año siguiente al que montó Don Algodón. Y dice, no, yo, Don Algodón, es que yo con una medalla que de mi madre que la vendí, me dieron 50.000 pesetas, monté el imperio de Don Algodón. No. Eres un magnífico empresario, eres un gran profesional, pero además estás en un ámbito social donde la gente se mueve, son todos emprendedores, y donde además si te estrellas te van a ayudar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces en España, trabajar para el sector privado, la clave son las relaciones y la capacidad de vender, y eso hay que asumirlo, ¿vale? Y ahora tenemos otra línea de colarnos para algunos, que son pues, las redes sociales, etcétera, etcétera, que también es una posibilidad que podría saltar eso. Es necesaria una formación económica básica, absolutamente necesaria. A lo largo del tiempo iréis leyendo, iréis aprendiendo. Nosotros la empresa en 3 años la quebramos. Al principio dijimos, debíamos más dinero, que eso es quebrarla, del que te deben, ¿no? Y le decíamos a los asesores de la contabilidad, bueno, pues
¿por qué no nos habéis dicho nada, que debo más que tal? Dice, no, porque eso era evidente. Dice, bueno, ya a la siguiente asesor le dijimos, tú, además de estar mirando eso siempre, le decíamos, a mí te voy a bregar a preguntas constantemente, ¿no? Pero es importantísimo tener a alguien que sepa del tema económico. Nosotros hemos aprendido con el tiempo, pero es necesario que alguien se dedique de manera esencial al tema. Respecto al tema, 4 comentarios. A lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que algunas cosas que le decíamos las hemos visto hechas. Por ejemplo, esas 2 fotos de ahí, que es una tontada, las de la izquierda que se ven muy mal, son unas charcas para anfibios hechas a partir del agua recogida en las cunetas en el Parque Natural del Río Lobos. Bueno, pues una cosa que hacemos en el curso, hemos visto que se hace en otros países, pero por ejemplo en España para creación de puntos de agua para incendios, casi nunca se han creado a partir del agua que se puede recoger de una cuneta, y en zonas áridas es absolutamente factible, montar el depósito en una zona de recogida. Más ejemplos de temas de agua, pues por ejemplo, ahí he puesto lo de los alisios, otros temas de... otros temas... Decías tu emprendimiento forestal, eso es. Bueno, ¿qué temas me suenan a mí que están de moda? Pues el tema del agua, cosas que probablemente no habéis oído, el tema de la caza social, entre comillas, ahora que están de moda los bancos de alimentos, han descubierto los cazadores y las asociaciones de caza y de productores de caza que una manera de aparecer mejor en la sociedad y aparecer y que se les mire bien es donar caza para comedores sociales. Por ejemplo, y hay una pregunta que os hago, ¿sabéis que en Madrid decimos los ingenieros de montes, o dicen los ingenieros de montes, que hay en la Parque Nacional hay 4.000 cabras y sobran 2.000, ¿vale? Entonces se hizo el debate, se aprobó que se iban a eliminar, pero una asociación animalista lo puso en un juzgado y consiguió que un juez hiciese de medida cautelar el tema de que se ha paralizado, no se hace nada, ahora estamos todos parados. Yo puedo opinar que estoy a favor o puedo estar en contra, o que puedo opinar que llegue la crisis de sarna y ya se mueran todas, que yo mejor es lo mejor, yo qué sé. Pero en cualquier caso, fijaros el debate, y traído eso de los cazadores, que digan los cazadores, no, que es que las 2.000 cabras que hay que sacar cada año, las vamos a transformar en carne para comedores sociales, etcétera, etcétera. Para el padre Ángel, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver qué debate, porque claro, ya estoy utilizando la carne para alimento, ¿vale? Bueno, pues un ejemplo. Entonces, el tema de la carne es un tema de la caza, sobre todo en zonas, esto lo decía porque en el Alto Tajo puede ser una línea de negocio, que es zona de emergencia cinegética, que hay sobrepoblaciones y se cazan bichos de uno en uno con permisos y luego se queda en el monte el bicho. Bueno, pues probablemente tiempo, eso es. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por las experiencias. Yo me los quiero llevar a todos a México para que motiven a los jóvenes forestales de por allá, pero lo haremos. La idea ahorita, sí, la sesión de preguntas, pero con el objetivo de fomentar lo que es el networking. Lo que les voy a pedir brevemente a las personas que están aquí es que se presenten, digan su nombre, en qué trabajan, y una pregunta que les hacemos muy común a las personas que quieren emprender es ¿cuál es su superpoder? Y el superpoder es ese talento que te hace único, diferente, y que al integrar un equipo puede ser como el diferenciador. Entonces, rapidísimo, y si tienen la pregunta, de una vez la pueden hacer y las vamos apuntando a las personas que van a hacer, ¿vale? Entonces les voy a pasar el micrófono. Sí, nombre, qué se dedican y talento. Así, 10 segundos, 15. Por favor, invitados para que todos vayamos ubicando y nos vayamos conociendo. Soy Macarena Casaño, soy ingeniero de obras públicas y ahora mismo me encuentro colaborando con el ANI Azul, que es una empresa de ingeniería forestal y medio ambiente. Y mi superpoder, pues que aprendo de todo y con todo para completar más ingeniería. Me he dado cuenta que parece que somos muy contrarias y que nos matamos entre nosotros, pero en el fondo somos muy necesarias la una para la otra. Mi nombre es Enrique Álvarez, soy ingeniero técnico forestal. Tengo una empresa que la monté el año pasado, se llama el ANI Azul, es de ingeniería y medio ambiente, lo que dedicamos es consultoría y obra forestal, un poco, como decía Francisco, un poco empresa antigua. Y mi superpoder ahora mismo me coge... pues un poco también como ella de la parte colaborativa con más gente, de abrirte a otras personas que a lo mejor tú piensas que no son
de tu entorno, sino que sí, un poco aprender de los demás. Eso es muy importante. Gracias. Adelante. Mi nombre es Hammer Segura, vengo de Colombia, trabajo con el gobierno, con una gobernación que se llama de Boyacá, y pues vengo a mirar a ver qué veo así de raro para montar empresa. Y mi superpoder es que tengo experiencia en el tema forestal, he trabajado varios años en el tema ambiental y el tema de forestal, entonces pues vine a mirar. Sí. Me llamo Sergio Tebar, acabo de entrar a la carrera por el ciclo superior y mi superpoder es que, no sé, que muchos de mis familiares han montado empresas, a muchos no les ha salido bien y me he preocupado en darme cuenta de que habían fallado, a los que habían fallado y los que no, por qué habían triunfado. Soy Iván Franco, ahora mismo estoy acabando el grado en Ingeniería Forestal en Palencia y nada, un poquito me gusta el tema de la investigación, sobre todo con los hongos y temas de trufa, o sea, creo que puede ser un campo interesante. Superpoder, yo creo que trabajos. Eso es, Bueno, yo soy Marta, estoy estudiando en Ávila y estoy a punto de acabar y mi superpoder es que soy súper apasionada y no me importa meterme de cabeza en un proyecto a pesar de que no tener ni idea de nada. Entonces, que me encanta aprender y estar a tope siempre. Hola, buenos días. Yo me llamo Esther Blanco. Nosotros hace 3 años montamos una spin-off que empresa vinculada al Centro Tecnológico Forestal, que es una institución de investigación en la provincia de Lleida. Y entonces mi misión es transferir conocimiento de los equipos técnico-científicos y está muy cerquita de mercado. Entonces con Íñigo y Paco también hemos estado colaborando. Y un poco destacaría mis años de experiencia en transferencia, que a veces no es fácil el lenguaje de los científicos cuando vas a hablar con la empresa, qué es lo que realmente necesitan. Entonces, esta interfase creo que es un gap importante a cubrir. Tenía una pregunta, pero me la guardo para después. ¿Sí? Pues un poco para todos en general, quería preguntar en la estrategia de crecimiento de vuestras empresas, ¿hasta qué punto consideráis incrementar en personal y, por lo tanto, en facturación? ¿Cuál es vuestro equilibrio, ¿no? Porque entonces eso implica también mucho más esfuerzo en generar más valor a costa, pues de crecer, ¿no? ¿Cuál sería el equilibrio de crecimiento en vuestra empresa? Gracias. Buenos días, yo soy Diego Rodríguez, soy ingeniero de montes y actualmente trabajo como investigador en formación en la empresa ECM, Ingeniería Ambiental, y ahí es donde realizo mi tesis y donde comenzó mi carrera profesional como ingeniero de montes y como estudiante de doctorado. Superpoder, creo que inquietud por ver qué ocurre en otros sectores afines al sector forestal y qué podemos aprender de ello. Y bueno, sobre todo esa inquietud de qué está pasando y cómo se puede aplicar a resolver problemas del propio sector. Esa diferencia. Pavel habla en inglés, es investigador en el sector, en el Instituto Forestal Sostenible y luego hablamos de superpoderes. Hola, buenos días. Soy Moisés Burgos, soy director de programas forestales de la Junta de Extremadura. Y bueno, mi superpoder como personal de la administración pues es la influencia que podemos tener a nivel privado, sobre el importante papel que jugamos en nuestra legislación y en la medida que adoptamos nosotros en nuestra planificación a la hora de llevar a cabo esas políticas forestales en la ejecución de presupuestos, pues facilitar a las empresas que desarrollen su labor en Extremadura y intentar que esa burocracia que es tan grande en la administración sea cada vez menor y apoyar a estas empresas que, bueno, también dentro de mi experiencia, que también llevo muchos años obra forestal, he trabajado mucho con empresas, tengo una relación diaria con empresas y bueno, que creo que las administraciones tenemos que ser muy sensibles al trabajo que desarrollan las empresas y apoyarlas a muerte. Hola, buenos días. Buenos días.
Mi nombre es Adriana Busoni, yo vengo de Uruguay, trabajo en la Facultad de Agronomía en Montevideo y llegué tarde y no sé muy bien lo del superpoder, pero sí les puedo contar un poco mínimamente. Trabajo en un proyecto de investigación multidisciplinario en donde estamos tratando de evaluar cuál y cuantitativamente servicios ambientales que puede brindar las masas forestales a la ganadería, que es la principal actividad productiva agrícola del país. Bueno, soy investigadora y docente de la parte de gestión forestal. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿te gustan presentar o no sé cómo están? Vale, no hay problema. Y entonces, en ese sentido, es muy importante, déjenme decirle, he tenido la oportunidad de asistir a muchos congresos forestales, nacionales, mundiales y todo este tipo. Y en el tema del networking, muchas veces para las personas o los jóvenes es como, ¿cómo conozco otra gente que me pueda ayudar a colaborar? Y la verdad es que solamente es cosa de, ya escucharon sus nombres, sus historias, darle su tarjeta, su nombre y decirles hola, y así se pueden crear grandes vínculos, ¿vale? Entonces ahora escuchamos si hay alguna pregunta más, ¿no? Aparte de la que hiciste, podemos empezar con esa. Contestando a tu pregunta, Esther, nosotros, nunca se sabe cómo será el futuro, pero nosotros creemos que es más importante crecer moderadamente y ser una empresa de 8, 10, 12 personas que no ser 50. Creemos que es mucho más interesante ser una empresa de 10 personas y colaborar con otra empresa de 10, o de 20, o de 8, o de 3. Nos parece mucho más interesante que nos unamos varias empresas o incluso profesionales autónomos que tengan el expertise en algo muy, muy concreto, y creo que a nivel, por tema de ingresos, costes, etcétera, creo que si hace un tiempo lo hablaba con alguien, un empresario grande, digamos, que decía que si vas a ser más de 10, más te vale que seas más de 100. Porque si no, en ese término medio el balance es complicado. Bueno, yo con respecto a eso estoy casi un poco en la línea de Íñigo, y es muy importante eso del equilibrio de crecimiento. O sea, nosotros antes, los primeros años, pues hemos estado prácticamente, al principio estaba yo sola y veías que ese equipo humano no era suficiente. Vas teniendo gente, pero necesitas ese equilibrio, necesitas ese mínimo para que la estructura funcione y que no haya esa presión de poder trabajar 14, 15 horas, y que no sé cuántas horas trabaja muchas veces, pero muchas. Entonces, yo creo que el equilibrio está en eso, en encontrar ese mínimo número en el que cada uno tenga un poco su papel principal y luego ayudar y apoyar a todos. Éramos 3, 4 y ahora en la foto que he puesto ahora empezamos este año siendo 8 personas reales, o sea, luego hay siempre gente temporal, entonces yo me mantengo, o sea, mi idea ahora en un futuro, y nunca se sabe, es mantener ese número. Me da mucho miedo ese equilibrio, porque son muchas nóminas a pagar y eso tiene que funcionar. Y para mí el montar esta empresa como emprendedora significa mucho más que ganar dinero. Es importante, pero para mí es las relaciones humanas. A mí me encantan y creo que a nivel de 50 ya es otra cosa. Yo no voy buscando una gran empresa, que ojalá a lo mejor un día sí, pero yo creo que mi camino también es ese equilibrio. O sea, mantener un equipo potente y unirme y trabajar con otras entidades. Bueno, nosotros hemos cambiado de tamaño muchas veces, muchas veces hemos sufrido diversos cambios. Ahora nuestra situación ideal es no depender de ningún banco, es decir, nosotros crecemos en la medida en que somos capaces de financiarnos con los propios recursos de la empresa. Nos ha costado mucho, la empresa no tiene capital, no tiene ni casas ni nada, no tiene patrimonio inmovilizado, ¿vale? Pero diríamos que llevamos ya 8 o 10 años sin depender de los bancos y es un gusto. Por otro lado, el número de personas depende también del hueco de negocio y el volumen de negocio que haya. Si nosotros, por ejemplo, ahora estamos en un nivel donde el concurso ideal tipo de licitación de la administración es un concurso de 100.000, 200.000 euros, ¿vale?
no tenemos un tamaño para licitar a uno de 1 millón de euros, que lo salen en el sector, ni tendríamos los recursos financieros ni el equipo humano, y la complejidad es importante. Y luego hay una cosa, depende cómo sea cada uno, que es práctica o no práctica. En España, a partir de 50 trabajadores es obligatorio tener representación sindical, y a veces te complica la vida, a veces no. Si es menos de 50 trabajadores, son los propios trabajadores los que tienen que crear esa representación sindical, ¿vale? A partir de 50 es obligatorio. Entonces, bueno, pues ese es un dato que sepáis práctico. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, yo tengo, bueno, pero si no, le damos prioridad. Por lo que les he podido escuchar a Francisco, todos han intentado atacar un sector por así decirlo, del mercado que no estuviese aún, por ejemplo, en el caso de Beatriz, el sector de la micología, o en el caso de Jacobo, el de el agua. Y mi pregunta era, por ejemplo, la caza, que yo tengo entendido que es de los sectores que más dinero mueve en España. No sé si alguno de los 4 ha intentado hacer algún tipo de gestión cinegética o destinarse a ello. Y era más que nada para... la pregunta era más que nada para preguntar si hay en el emprender en España hay ese cierto miedo de ese pensamiento antiguo, clásico, de que el monte es mío, hago yo lo que quiero, y sobre todo de la propiedad privada y del no poder realizar... emprender en fines sociales y económicos, pero pues eso, más que en un fin social y ecológico que el económico, que es al fin y al cabo lo que predomina en la propiedad privada. Vale, ¿quién gusta contestar? Tú y... De temas de caza, el sector de los planes cinegéticos está muy mal pagado, o sea, se paga muy poquito por hectárea, y además normalmente los trabajos que se entregan yo creo que son muy poco rigurosos, esa es mi experiencia. Yo he entregado trabajos aquí en Extremadura donde me ha dicho la propia administración que infle los datos, digo, pero si no hay esos bichos ahí, si es que... Inflalos porque no puede ser, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces hay poca rigurosidad en el tema, entonces se entregan trabajos como churros. Tú tienes un modelo, ¿vale? Eso por un lado, suponiendo que te tiene que gustar la caza. El tema de la propiedad cinegética, en general, yo los propietarios que me he cruzado, los pocos que me he cruzado, es una finca que tiene nombre de sociedad anónima, de sociedad limitada, etcétera, etcétera, pero es una propiedad privada en la que uno procura hacer lo que puede y tal. Hay una línea que tiene un cierto recurso que no es de caza, que es el de la custodia del territorio, que también ha estado muy de moda, y diríamos que, bueno, pues con el tema de la caza cruza relativamente bien, ¿no? Y luego has dicho lo de la parte social. Lo que decía yo de la caza, de la carne de caza, es que hay nichos económicos ahí por explotar. Me lo comentaba un cazador y digo, es que tú no sabes los kilos de caza que se quedan en el Alto Tajo tirados porque no se recogen. Bueno, pues probablemente pueda quedar por una comarca un puesto de trabajo o 2 puestos de trabajo solo de recogida y llevarlos a vender a los mataderos, o sea, por ejemplo, ¿no? En el caso de caza o de hábitats animales en general, nosotros, por ejemplo, sí que hemos trabajado, nosotros trabajamos mucho con información LIDAR o información espectral de todo tipo, y el LIDAR, al ser una información espacialmente continua y que a nivel horizontal en superficie, y que además nos da una información de estructura vertical de la vegetación, sí que trabajamos en conectividad de hábitats, por ejemplo, que eso es muy importante para gestión de fauna en general, sea cinegética o no. Sabemos una estructura vertical concreta que favorece a un tipo de especie o no, y tenemos esa continuidad horizontal de espacio para poder desarrollar conectividad de zonas en hábitats. En ese tipo de cosas sí que hemos trabajado.
Bueno, yo poco que aportar, un poco lo que han comentado ellos y lo que decías tú, yo por el contexto de que en la caza se mueve mucho dinero, al final muchas veces donde se vende, donde hay dinero es en la caza mayor, en la compra, ¿no?, de esas reses, de esos animales, más que de lo que es el gestor que gestiona ese ente. Yo creo que lo que hay que buscar y lo que decías tú también de parte de que a veces no se ve si la propiedad privada, si es difícil trabajar o no, una de las cosas que tenemos que hacer en nuestra labor forestal es la comunicación, contar al mundo qué se puede hacer, qué podemos hacer e integrarlo con la sociedad. Un poco el último mensaje que ha dicho el compañero es lo que debemos de hacer, porque es verdad que muchas veces haces cosas y no se valoran ni se tienen en cuenta y al final quien se lleva el dinero es el que tiene el coto de caza y es el que lleva el dinero y no el que gestiona ese monte para que eso funcione. Un poco mi reflexión. Perfecto, muy bien. Yo nada más una última pregunta, nada más piénselo un poquito, es en el sentido de ¿cuál fue el paradigma que les costó más difícil, romper para volverse los emprendedores que ahora son? Esa cosa que dijeron, yo no quería cambiar esto de mí, pero la empresa me enseñó a cambiarlo, desde su formación forestal y su formación. Y la segunda es, así, nada más en una palabra o dos, ¿qué es eso que le dirían a los emprendedores? Hoy tienes que aprender, ¿sabes? Así es, legislación, administración, cómo crear la empresa. No sé, ese dices el tip número 1 que tienes que tener ahorita para montar tu empresa, ¿vale? ¿Lo habéis pensado ya? Yo puedo decir el primero uno, es decir, a mí me dicen mis amigos que hace 25 años no hablaba de dinero, no hacía cuentas constantemente y ahora me dicen que no hago más que cuentas. Es decir, yo voy a la playa, veo un churro esos así dando saltos con una lancha adelante y digo 5 viajeros, a tanto dinero la persona, Entonces, no sé si es bueno o malo. Eso sí que me lo han comentado muchos amigos y muchos parientes, ¿no? Respecto a qué decirte, paso el turno, lo pienso un poquito más. Yo creo que lo que ha cambiado es que cuando montamos la empresa éramos mucho más naif. Era naif, inocente. Crees que todo es de color de rosa y es fantástico, vamos a emprender y qué bonito, tal, y te pegas muchos golpes. Realmente nosotros cuando creamos la empresa lo creamos con una visión más, vamos a llamarle hippie, pero una cosa así, algo como más, bueno, todo mucho más bonito. Y realmente, evidentemente, enseguida te das cuenta que esto tiene que funcionar y que tiene que funcionar con todo lo que hemos hablado, con los lados del cubo Rubik, pero tienen que funcionar todos y tienes que ser capaz de conseguir proyectos, tienes que ser capaz de pagar las nóminas, tienes que sacar adelante cosas, tienes que aprender a ser un comercial. En nuestro caso, nosotros veníamos de la investigación y entonces tienes que aprender a gestionar una empresa. Y eso creo que es lo que más cambió, esa imagen un poco más inocente o más bonita de la empresa, voy a montar esto, tal, y luego la realidad que según el primer día te pegan un golpe y dices, a ver si esto no es tan chulo como pensábamos, o no tan fácil, o no tan así. Es complicado, es duro, y hay que trabajar muchísimo, y hay que tener suerte, y hay que estar ahí, y ese tipo de cosas creo que es de las cosas que más he aprendido antes de montar la empresa. Bueno, pues es difícil de decir qué hizo que has cambiado lo que has cambiado. Entonces, para mí yo creo que en estos 8 años de emprendedora, lo que me ha hecho cambiar y cambiar el chip es aceptar los cambios. Me ha costado mucho, soy muy de apegos y en general, pero claro, tú cómo eres tú misma afecta a todo lo que está a tu alrededor, incluyendo la empresa que llevas o la que compartes con otros. Y creo que aceptar los cambios y esas miras, ¿no? Esas miras abiertas de decir, bueno, pues alguien quiere cambiar, pues vale, lo tengo que aceptar rápido y voy a mirar hacia el otro lado. Y lo mismo si hay una crisis, ¿no? Hay una crisis, lo que estoy haciendo no funciona, algo me está diciendo el mundo que tengo que cambiar. O sea, que yo creo que para mí lo más importante es cambiar, o sea, que eso, el intentar cambiar rápido, porque es importante saber cambiar rápido y aceptarlo. Y otra cosa que me ha servido, y creo que antes también lo he transmitido, es a quererte más.
O sea, dependiendo cómo seas, pues hay gente que se quiere mucho y otra gente que se quiere menos. Y a mí este camino largo de pasar y saltar las piedras ha hecho a decir, oye, que esta chiquita de Ávila pues parece que tira de las cosas. Esas son las dos cosas al respecto con los cambios. Y con respecto a la otra cosa, que era la pregunta de, ¿no?, de qué crees que es importante saber cuando montas una entidad o cuando formas parte de una empresa, ¿no? Yo creo que es esa. Para mí, y creo que ya lo hemos dicho todos, lo de los números de la playa, o sea, es vital. O sea, el mundo forestal, y esa es la excusa que tiene todo el mundo, de cómo nos emociona, te encanta, pues no eres consciente, empiezas ahí en plan, qué ilusión me hace hacer esto y hacer un desarrollo, pero no tenemos el concepto de lo que es montar una empresa. Y montar en una empresa no es estar en la universidad estudiando con una beca, o sea, no tiene nada que ver. Montar en una empresa tiene muchas disciplinas y que nos deberían de dar un enfoque por lo menos de esas disciplinas. Y la básica es la economía. O sea, ya no es voy a explotar al mundo y voy a explotar a todos los demás para ganar dinero. No, la economía sostenible en todos los aspectos. Para mí creo que no sé cómo van ahora las universidades. En su momento yo estudié economía y fue fatal, no sé si fue por el profesor o por qué, pero no se aprende nada. Me tocó dar economía como asociada y ahí aprendí un montón, pero donde realmente he aprendido ha sido del día a día y decir, que no llego. Sí, nada, muy rápido. Yo creía, fórmate. O sea, fórmate, pero no te formes. Has hecho la carrera, vale. Fórmate en finanzas, en administración de empresas, en marketing. En ese tipo de cosas que los que hemos salido de investigación o no investigación, hemos montado una empresa, la hemos montado sin tener ni idea. Y los palos vienen por ahí. O sea, tú montas una empresa y no sabes ni lo que es el IRPF prácticamente. Ni cómo va el IVA, ni cómo va la facturación. Fórmate. Yo diría que aprende a vender a otros que no sean del sector forestal. Esa es la asignatura más pendiente que tengo yo. Muchísimas gracias a todos por asistir, muchas gracias por sus experiencias y aquí están y escríbanles, véanlos, pregúntenles, yo creo que están dispuestos a mentorear, asesorar, a ver, siempre formar más emprendedores y ser esa sociedad emprendedora diferente que puede llevar al sector forestal más adelante. Muchas gracias a todos, un aplauso para ellos, muchas gracias. Listo, es que vienen los de la cafetería, ¿cómo es la cafetería? El café. Gracias.